queridos espantados, espantadas y espantadines? ¿Cómo están? Yo soy Rao Paranormal y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Espantos con Botanas, Too Late del Terror. Y hoy día tenemos un episodio pero muy especial, porque ya de a poquito la cosa, ¿cierto?, está activándose y tenemos 4 relatos de una suscriptora, ¿bien? La verdad es que ustedes saben que los relatos obviamente yo los escucho de manera previa, por lo tanto quiero compartirlos con ustedes, quiero que puedan disfrutar lo que yo disfruté. La verdad es que hay de todo, ¿cierto? Prepárense, como les digo, van a ser 4 relatos muy interesantes, bien, algunos bastante espeluznantes y otros más esperanzadores. Y como todos los capítulos, antes de comenzar, ¿cierto?, tengo que proceder a lo que son las publicidades correspondientes. Pues usted sabe ya, si le gustan los videojuegos retro, ¿qué está esperando? Contácteme, aquí estoy yo para atenderlo, el Restaurador Gamer, desde Arica a Magallanes, ¿cierto?, servicio remoto desde mi hogar, directo a su domicilio. Todo lo que son videoconsolas, controles, cartuchos, todo lo que usted guste, que le apliquemos magia, reparación, restauración, etc. Ahí estoy para poder atenderlo, ¿bien? Y si usted ya sabe, tiene su negocio, tiene su emprendimiento o recién lo va a comenzar, no lo haga, deténgase y contacte ahí a el Interestelar Group, ¿cierto? A Jorge, mi compañero, él lo va a poder guiar, lo va a poder apoyar. Bueno, como se dice por ahí, el que sabe, sabe. Pues ya la idea, ¿para qué va a inventar la rueda? Mejor simplemente asesórese por las personas que a uno lo pueden ayudar, ¿bien? Entonces, pues dicho todas las publicidades correspondientes, lo más importante, usted sabe, este canal se llama Espantos con Botanita. Aquí yo tengo todo a mi lado, ¿cierto? Aquí tengo todo, mi botanita, mi bebidita. Así que prepárese, si no, póngale pausa y va a buscarlas porque ahora comenzamos, pues, ¿le parece? Buenos días, Rodrigo. Mira, te contaré esta experiencia que me ha pasado el año 2003 en el sur de Chile. Mi nombre es Olivia y esto pasó así. Fui de vacaciones en aquella época, ya que yo trabajaba en Santiago y todos los veranos iba al sur a ver a mi familia y a disfrutar como siempre lo hacía. Y mi abuelo tenía un hermano que vivía casi al lado de la casa de mis abuelas. Entonces estaban mis primos, tengo una prima que es como 2 años mayor que yo, así que por lo tanto éramos bien contemporáneas. En aquella época ella también iba de vacaciones, así que aprovechábamos de coincidir y conversar y compartir. Normalmente esto se hacía en la tarde, noche, ya cuando ya estaba oscuro, nos juntábamos en su casa y compartíamos conversación y qué sé yo. Entonces, bueno, en ese tiempo el hermano de mi abuelo, había fallecido ya hacía algún tiempo. Entonces yo, como de costumbre, le digo a mi abuela que iba a ir a ver a mi prima y ella me dice que está bien, que vaya a ver a mi prima, que ya estaba oscuro, obviamente. Entonces, pero como nunca le he tenido miedo a la oscuridad, no es algo que me provoque miedo. Así que como es campo, ya es a las 8 o 9, 10 de la noche, ya está oscuro. Así que, pero yo aún así fui a ver a mi prima para compartir un rato. Entonces, cuando entro a su portón, veo que a la entrada estaba el descanso del tío, que era el papá de mi prima, y que había una vela prendida, porque ahí estaba el descanso de él. Entonces había esta vela prendida, a lo que yo me asombré que hubiera una vela prendida porque corría viento, había viento en ese momento. Y yo, bueno, dije, probablemente mis primos le prendieron una vela a su papá y
caminé hacia la casa tranquilamente, no me provocó miedo ni nada. Caminé y al cual llegué estaban todos riendo, compartiendo la casa. Y yo llego y le digo a mi prima, después que conversábamos un rato, ¿no es cierto? Reímos un poco y todo eso, entonces le digo, hoy le digo, qué bueno que le han prendido una vela al tío. Y entonces veo que en sus caras todos se miran y me dicen que nadie ha prendido vela, que cómo iban a prender una vela con el viento que había en ese momento. Y entonces yo insistí y le digo, pero si yo lo vi, yo vi que había una vela, le digo yo, entonces no fueron ustedes. Me dicen, no, nosotros no hemos prendido ninguna vela. Ay, y yo insisto nuevamente y le digo, pero ¿cómo? Si yo vi la vela, no hay ninguna vela, me dijeron, nadie ha prendido vela. Y yo insistí nuevamente, el cual le dije, mire, vamos a ver. No, y cuando voy no se veía ninguna vela, pero yo dije, bueno, se apagó con el viento, pero yo aún así le dije, vamos a ver. Y cuando fuimos a ver, no había ninguna vela. Nunca existió la vela. Y todos me quedaron así muy sorprendidos de aquello. Y yo me sorprendí más porque yo vi la vela prendida. Entonces, esto fue para mí una experiencia, la verdad es que me dejó mucho que pensar. Primero porque no iba con la mentalidad de miedo ni de ver cosas. Y tampoco me causó miedo. Y aunque cuando me di cuenta que no había vela física así, tampoco me dio miedo. Pero sí pensé que algo había, lo que yo había visto era real, porque yo lo vi, lo viví. Y la verdad es que para mí fue algo muy, muy interesante y también impactante en ese entonces, porque no pensé vivir una experiencia así. Así que esta es mi primera historia. Espero que la disfruten. Gracias. Rodrigo, te contaré la segunda historia. Bueno, la primera historia trataba de ese tío que falleció, ¿verdad? Y que yo vi una vela encendida en su zona de descanso. Bueno, esta segunda historia es anterior a eso. Cuando él falleció, yo aún vivía allá en el sur. Entonces tenía 2 hijos que estaban pequeños y él, como era ya una persona adulta, muy adulta, lo sentaban en una silla en el balcón de su casa, que daba un patio bien amplio, donde los niños, su nieta, que era pequeña también, como de la edad de 8 años, y los míos de la misma edad, jugaban. Y a él le encantaba ver a los niños jugar y se divertía con ellos porque él le conversaba a los niños y los niños le respondían lo que él les conversaba. Entonces, cuando él enfermó para irse, ¿no? Estábamos en la casa esa noche, estábamos en la casa, tomamos 11 con mis abuelos, con mis hijos y todo, y nos fuimos a descansar. Y resulta que mi hijo más pequeño
despierta en la noche y me dice, me va a despertar y me dice, mamá, mamá. Y yo me despierto sobresaltada y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, mamá, ¿sabes? Me dijo, el tío Tino murió, me dijo, falleció. Y yo le digo, ¿cómo? Y le digo, ay, le digo yo, anda a acostarte, ¿cómo vas a saber tú eso? Le digo yo, si estamos acostados. Y él me dice, pero mamá, si él me dijo, si él me vino a decir que él estaba muerto, mamá. Él me dijo, me avisó, me dijo. Entonces yo quedé impactadísima, porque a esa altura todavía no sabíamos que él había fallecido. Y no pasaron ni 15 minutos o 10 minutos cuando vino una de mis primas a avisar que su papá había fallecido. Entonces, y él vino a despedirse de mi hijo. Y eso fue súper impactante para mí, porque mi hijo no tenía cómo saberlo. Y tenía 8 años. Entonces, fue súper fuerte para mí esa parte, y después que me haya pasado, bueno, lo que les contaba la primera historia sobre la vela. Así que espero que puedan disfrutar de esto, que en realidad es una vivencia, no es una historia, es una vivencia, porque a mí me pasó. Y fue para mí algo que nunca se me va a olvidar. Buenas tardes, Rodrigo. Mira, te voy a enviar la tercera historia que yo viví cuando tenía más o menos 12 años de edad. En esos años vivíamos en el sur con mis papás y mi abuelo, y en aquella época, estoy hablando de hartos años atrás, más de 30 años, aún había mucho bosque antiguo que los abuelos tenían, y mi abuelo en esa época tenían un bosque que podía ser pleno sol afuera de día, pero tú entrabas a ese bosque y era un bosque que se oscurecía adentro, porque era muy tupido. Como era tan antiguo, la verdad que tenía montones de ramas secas, entonces eso hacía que entrara uno a una oscuridad cuando uno entraba en él. Bueno, en ese tiempo era época de frutos del bosque, que eran mutillas, que es un fruto que sale mucho en el sur. Y mi tío, que en esos años el hermano de mi papá era soltero, entonces él iba a arreglar los cercos para que no se escaparan los animales que habían, ¿no?, en casa, y siempre me llevaba para que yo fuera a tomar mutilla y esas cosas, porque como eran bajitos, entonces yo con una canastita me entretenía, y después él me venía a dejar por un camino que había, y yo me venía para la casa. Entonces, una vez yo pensé que él había ido. Como no lo vi salir, yo pensé que había ido a arreglar los cercos. Y entonces, sin avisarle a mi abuelo ni a mi papá, me fui para el cerro, y para cortar el camino me quise ir por cruzar el bosque. Y la verdad, nunca fui una niña miedosa, nunca, hasta la fecha, no soy una persona que tenga miedo a la oscuridad, porque siempre me crié en el campo, entonces la oscuridad no era un tema para mí, no lo es, de hecho. Y bueno, y dicho esto, yo iba cruzando, cuando de repente en ese bosque veo una persona
que era yo. Lo que vi fue dentro de la oscuridad que había en ese bosque. Yo lo que vi fue un hombre enorme, muy grande, sentado a una distancia de mi persona que fueron, yo creo, unos, no sé si 20, 30 metros puede ser, 30 metros o no sé, pero yo lo vi. Era una persona que no le vi con claridad la cara por la oscuridad, pero sí me acuerdo muy claramente que estaba sentado en unos matorrales que se hacen en el sur, que si la gente que es del sur y escucha esto va a poder darse cuenta que en el sur hay muchos matorrales. Entonces esta persona estaba sentada y como yo la vi de lejos, pensé que era mi tío y le digo, tío, pero ¿qué me causaba a mí la sensación de que pensaba en mi mente que por qué no me contestaba y por qué era tan grande? Porque mi tío, si bien era alto, no era de ese porte, eso salía de lo humano prácticamente. Entonces, a medida que yo voy caminando, porque empecé a caminar lento, aproximándome a esa persona, a esa imagen, me empezó a dar un frío, un miedo que me heló el cuerpo. Y cuando yo iba cerca, vi que esa persona iba creciendo, era más grande, se hacía más grande. Entonces fue tanto mi miedo que me di la vuelta y corrí y salí del bosque, pero yo creo que no sé cómo bajé ese bosque, porque es un bosque muy, digamos, empinado, que lo bajé corriendo y no me caí. Y la verdad es que fue una cosa que nunca se me va a olvidar, porque la viví, lo vi, y nunca se me va a olvidar porque fue algo nítido. Si bien tengo la imagen muy fresca porque causó una gran impresión en mí. Y puedo decir que eso que yo vi no era una persona. Ni aunque hubiera sido un ser humano que hubiera medido 2 metros, esto era... No era un ser humano, digamos, porque las piernas eran enormes, su cuerpo era muy grande, y la verdad es que no sé qué habrá sido, no podría explicar, no le encontré una explicación a aquello, pero sí recuerdo que fue algo que viví, fue muy impactante. Y al bajar de ese cerro del bosque, ¿no?, llegué a la casa y le comento a mi abuela, le digo que me había ido a buscar a mi tío, pero que me había cruzado por el bosque y no me había ido por el camino. Entonces ella me dice, no te metas al bosque, hija, me dice, es muy peligroso, además tu tío no anda arriba, me dice, tu tío fue a la ciudad. Entonces eso fue muy impactante de aquella vez. Después creo que no volví a ir sola, y después cuando llega mi tío, él me dice, no, ya eso está arreglado, no tiene que ir sola para arriba, que es peligroso y qué sé yo. Entonces eso es mi tercera experiencia, ¿no?, que fue impactante, porque yo de haber tenido 11 años, a lo mejor menos, no sé, no tengo claridad de la edad, pero sí me acuerdo que era pequeña todavía, y que esa imagen nunca se me va a borrar de la mente, porque yo lo vi claramente, y era, si bien no recuerdo su rostro
cómo era por la oscuridad, pero sí me acuerdo el porte de su cuerpo. Era demasiado grande, ni aunque hubiera sido una persona muy alta, no era una persona, digamos, normal. Así que espero que disfruten de esta historia y qué bueno que les agrade. Así que esa fue mi experiencia. Gracias. Buenas tardes, Rodrigo. Voy a enviar mi relato que sucedió ya hace muchos años atrás, cuando era pequeña y vivía con mis abuelos en el sur. Ellos eran campesinos, por lo tanto se criaba mucho ganado y de todo tipo, cerdo, animales, ovejas, y nosotros como niños, después del colegio, llegábamos a cumplir con nuestros deberes, que era pastorear las ovejas, guardar los animales, cosas que los niños de campo hacían en ese tiempo. Y también jugábamos, por supuesto. Pero en esa ocasión, siempre lo hacía mi hermano, pero en esa ocasión no estaba mi hermano. Entonces mi abuela me envía a pastorear las ovejas que quedaba en el bosque, cerro que había, y ellas ahí se alimentaban, ¿no? Y yo tenía que cuidarlas, cuidar que no se fueran para otro predio o que se fueran a meter al bosque, como a veces se iban, pues, y después costaba mucho volverlas a guardar, o también costaba mucho encerrarlas. Entonces, por lo tanto, había que tener cuidado, porque andaban perros que se comían los ganados más pequeños, los corderitos más pequeños. Entonces, en ese entonces me tocó a mí, y como yo les contaba en la historia anterior, que había tenido esa experiencia tan fuerte con aquel encuentro, pues le tenía mucho miedo. Me quedé con miedo de entrar a ese bosque que era tan oscuro, como le contaba, a pleno día. Entonces yo, mientras pastoreaba las ovejitas, me tiré así, ¿no? En el pastito que había en el cerro en esa época, que era primavera, por lo tanto estaba pastito verde, pues muy bonito. Y claro, como me levantaba muy temprano en la mañana y era todavía pequeña, entonces me dio sueño y me quedé dormida. Y resultó que cuando desperté no había ninguna oveja, pues no había ninguna oveja ahí, se habían ido para el bosque. Entonces yo me asusté muchísimo y pensé, con la mente de un niño, pensé que ¿qué me iba a decir mis abuelos? Porque me iban a llamar la atención, que me iban a retar o castigar, porque si se perdían las ovejas, ¿qué iba a hacer, no? Mi mente de niño estaba muy asustada, y a la vez tampoco quería entrar al bosque a buscarla. Entonces, en ese momento, era tanto mi miedo, mi susto, mi preocupación, que le pedí a Dios con todo mi corazón de niño, y además de eso, que me dio una pena y tenía tanto miedo que no me atrevía a volver a mi casa con mis abuelos. Entonces
le pedí a Diosito que por favor me ayudara, que mi abuelo me iban a castigar, porque yo había perdido las ovejas. Y bueno, y en eso que le pedí tanto, que así de la nada, de repente veo que bajan todas las ovejas del cerro, bajaron solas, como si alguien las hubiera, no sé, pastoreado y bajado todas, no me faltó ninguna oveja. Y eso fue una alegría tan grande para mí, que en mi mente le dije que Diosito, que gracias, porque yo estaba muy asustada y que tenía mucho miedo de entrar al bosque. Entonces, para mí fue una experiencia enriquecedora, fue una experiencia también dolorosa, porque era niña, era, no sé, creo que la fe que puse en pedirle a Dios que me ayudara fue tan grande que eso sucedió tal cual se lo estoy relatando. Y yo la verdad que, no sé, estaba feliz. Y esto es mi relato personal. La verdad es que no me dejó pensando, y pienso, y hasta la fecha pienso que cuando uno es niño, yo no soy religiosa, no practico ninguna religión, pero creo en Dios, por supuesto, y también creo que los niños están más cerca de Dios que un adulto, porque el corazón es noble, ¿no? E inocente, y podemos, no sé, pedir sin maldad muchas cosas, o sin una segunda intención más que ayuda. Entonces eso me dejó una bonita experiencia, y también me dejó confirmado también que los niños son, no sé, seres que tienen el don y la cercanía con Dios que los adultos no tenemos, porque estamos más contaminados. Así que este es mi relato, esto fue mi vivencia. Me alegro de compartirlo con los demás. Ojalá, espero sea de su agrado. Y como digo, no practico ninguna religión, solo estoy contando mi relato de lo que a mí me sucedió y de lo bonito que es hoy fue para mí haber vivido esa experiencia. Fue sanadora, mucho, para muchas cosas. Así que espero que les agrade. Bien, pues espantados, preciosas las historias, ¿qué quiere que le diga? En especial la última, ¿cierto? Como bien dice Olivia, esa magia, ¿cierto? Que tienen todos los niños. La verdad es que lamentablemente como adultos muchos y muchas veces la perdemos. Esperemos que no, pues como dicen por ahí, la magia es siempre mantener el corazón de un niño, ¿bien? Con las responsabilidades obviamente de los adultos. Bien, pues me encantaron las historias, y principalmente la confianza que hoy en este caso nuestra espantada, ¿cierto? Olivia, como bien ella menciona su nombre, porque recuerden que nosotros tratamos todo de manera muy confidencial, a menos que usted guste dar su nombre, ¿cierto?
más que eso nada, ¿ya? Nosotros obviamente no contamos más que eso, totalmente confidencial. Y agradecer la confianza y esperando que esto haya sido, cierto, para Olivia un desahogo. Muchas veces uno conserva historias desde la niñez inclusive que lamentablemente uno no las puede contar con todo el mundo, pues. Uno nomás sabe lo que vivió y queremos ser esa instancia, cierto, que ustedes puedan canalizar ese sentir, esos recuerdos y esos sentimientos al fin y al cabo, ¿bien? Que cuando a nosotros nos pasa algo paranormal es, digamos, un sinfín de emociones que se viven, ¿ya? Son muchas las cosas, desde lo que es la lógica que se contrapone con el hecho que uno está viviendo. Bueno, ya, pues al igual como en este caso nuestra espantada, ¿cierto? Les pedimos por favor, envíenos sus historias, ¿cierto? Idealmente narradas por ustedes mismos. No hay nada más bonito que escucharlas directamente de ustedes, ¿cierto? Ya son varios los espantados y espantadas que nos han enviado sus relatos, infinitamente agradecidos. Por eso estamos contentísimos, porque como dicen, esto ya está tomando fuerza. Queremos ser una instancia para que ustedes, ¿cierto? En lo que es nuestra sección de relatos, ¿cierto? De espantados, ser una instancia canalizadora, ¿bien? De sus experiencias paranormales, porque también tenemos otra sección, ¿cierto? Que es más bien de entretención, que tiene que ver con reacciones a videos paranormales, ¿bien? Encontrados ahí en la red. Pero lo que se refiere a nuestra sección de relatos de espantados, no, o sea, tratamos de que queremos ser un canalizador de sus vivencias, ¿cierto? Y así también poder compartirla entre nosotros y poder disfrutarlas, porque la verdad es que el día a día muchas veces es más duro, es más crudo, ¿cierto? Que hasta el peor de los espectros, ¿bien? Bien, pues, desde ahora usted va a poder ver en el primer comentario, ¿cierto? En la cajita de comentarios, como comentario fijado, reitero, lo que es el link para poder unirse a nuestro grupo oficial de WhatsApp, ¿ya? En ese grupo usted va a poder, primero informarse de todos los nuevos capítulos que se vayan lanzando para que no se pierda ninguno, ¿bien? Y al mismo tiempo de algunas publicaciones paranormales, ¿cierto? Muchas de ellas un poquito más irrisorias para sacarle un poquito una sonrisa. Pero eso es, y lo más importante, que este grupo, y esto estoy seguro que le va a encantar, solamente pueden publicar los administradores. Entonces no se va a llenar de mensajes, ¿cierto? Y ahí de discusiones de los espantados o no, nada. Solamente va a ser un muro para poder informarles, ¿cierto? De los nuevos capítulos y al mismo tiempo de algunas cositas entretenidas, a ver si les podemos sacar alguna sonrisita por aquí y por acá, ¿ya? Así que los invito a ir a la caja de comentarios. El primer comentario está fijado, usted le hace clic y automáticamente estaría solicitando sumarse al grupo, ¿ya? Y en este caso, una vez que nos llegue su solicitud, nosotros lo aceptamos, ¿cierto? Y ahí ya es parte de la comunidad de este WhatsApp oficial de Espantos con Botanas, ¿bien? Qué bonito lo que es la tecnología. Ya, pues, les mando un gran abrazo y recuerde, no deje de ponerle me gusta al video, comentarlo por favor, ¿cierto? ¿Qué le pareció? Y muy, pero muy importante, compartirlo. Ya hace de a poco vamos creciendo en la comunidad, pues. Bien, ahora sí, pues me despido. Yo soy Rao Paranormal. Esto es Espantos con Botanas, tu ley del terror, y nos estamos viendo en el próximo episodio. Les mando un gran abrazote. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.